Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Eliud Rodríguez nuevamente aquí en los talleres de adoración y hablemos de música. Eh, Estos van a ser los últimos videos que voy a estar haciendo. Ya estamos terminando con estos temas de hablemos de música, lo que es de adoración y demás. Entonces, quiero hacer una aclaración. Si usted me invita a su iglesia a llevarle estos videos, le voy a decir que no. No, por la sencilla razón de que eso no fue el sentir que me puso Dios. Él ya ha tenido algunas invitaciones para llevarle esto a la iglesia. No, no simplemente quise hacer estos videos eh, para ayudar a equipos de adoración. Si usted quiere usar estos videos para su iglesia, siéntase más que en la confianza. Use los videos, úselos como talleres en su iglesia. No me va a molestar, en verdad. Esa fue la razón que hice estos videos. Hay iglesias por ahí, como dije y comenté antes, que están cobrando hasta $2,000, $2,500 por este material que yo le estoy dando. He hecho muchos talleres de adoración, he ido a muchas iglesias a escuchar y aprender. Y no lo sé todo, todos los días aprendemos algo diferente, pero realmente no fue a eso que Dios me llamó. Dios me puso en mi corazón compartir estas inquietudes que están pasando y que yo he visto que están pasando mucho en las iglesias, y quiero ayudar a los adoradores que se están levantando ahora mismo. Entonces, ahora, si usted me quiere invitar a su iglesia, está en el área aquí de Florida, de Orlando, lo que es Orlando, Davenport, Hays City, Lakeland, Winter Haven, áreas aquí cerca, y usted me quiere invitar a su iglesia a tocar, estamos a la disposición. Toco guitarra, bajo, soy productor, toco piano, un poquito de piano, y quizás le pueda ayudar un poco con lo que es dando clases a personas que quieran aprender los instrumentos. Pero de ahí no a darle estas conferencias, no estoy en eso, en verdad que no. Pero como les dije, los videos están en YouTube, están en Facebook. Si usted quiere material, lo quiere usar en su iglesia, más que bien, no me está mal, al contrario. Para eso fue que los hicimos. Y vamos rapidito al tema de hoy. Ensayos en el grupo de adoración. La estructura de un ensayo efectivo. Empezamos con una oración. La oración no debe durar unos 5 o 10 minutos. Obviamente hacemos esto para entregar el ensayo a Dios y alinear el corazón. Son los motivos para empezar el ensayo bien. Calentamiento de las voces. Obviamente las voces van a necesitar un calentamiento de unos 5 o 10 minutos para ir calentando, y obviamente los músicos ir afinando. Yo ya he tenido de costumbre, llego ya con mis instrumentos afinados, pero hay personas que no. Hay personas que en el corre salen de su trabajo, entonces a veces hasta sin comer llegan a los ensayos y tienen que afinar. Ese tiempito, unos 5 o 10 minutos para ir calentando las voces y ir afinando los instrumentos. Repaso de las canciones, obviamente la estructura, las entradas y finales, y la dinámica, o sea, subidas, bajadas. Entonces ese tiempo debe ser algunos 40 a 60 minutos. Hacer un rundown de las canciones, primera, segunda, tercera, como en el orden que van. Detalles técnicos, unos 15-20 minutos, lo que son las tonalidades, cambio de tono, coordinación con los sonidos,
qué sonidos vamos a usar aquí y demás. Eh, Cambio de ritmo y demás, depende de la canción que sea. Son detalles técnicos. Y obviamente el cierre espiritual, que sería unos 5 o 10 minutos al final del ensayo, una oración y una breve reflexión. Esto se lo aconsejo a los directores musicales, una pequeña reflexión en todos los ensayos, no necesariamente al final de la canción, obviamente puede hacerlo al principio, una oración por los músicos. Hay veces los músicos llegan cargados, llegan, como dije, directamente al trabajo, tienen alguna preocupación, familiares enfermos, algo así, y ese es el momento, puede ser el momento al final o al principio, como usted lo quiera hacer como director, pero le aconsejo que sí, que se debe llevar por ese patrón. Obviamente algo muy importante y que recalqué en videos anteriores es la puntualidad. Es bien importante que los músicos lleguen a tiempo. Y ya creo que había hablado esta experiencia en otro video anterior, donde me invitaron a una iglesia y salí, me llevé todo de mi trabajo. Salí de mi casa, fui a trabajar, me llevé todos mis instrumentos, me llevé todo mi equipo. Llego a la iglesia porque me quedaba más cerca llegar del trabajo a la iglesia, a donde era el ensayo, que venía a mi casa. Llego a la iglesia, era a las 6:30, el ensayo era a las 7. Llego a la iglesia, bajo mi equipo, era un culto de oración, entro y veo gente ya que estaban orando. Me quedé en la parte de atrás sentado así, me pongo a orar, a meditar, esperando que llegue la persona que me invitó. Dieron las 7:30, 8. A las 8 se acerca una hermana y me dice: mira, la persona que te invitó ya viene de camino. Yo dije: wow, las 8, no estaba aquí. Anyway, dieron las 8:30, a las 9 aparece la persona que me invitó. Y yo dije: wow, a las 9 de la noche. Y yo le pregunto: mira, ¿a qué hora era el ensayo? Porque me dijeron que eran las 7. No, es que los muchachos vienen de camino, no están trabajando. Y yo le digo: bueno, yo trabajo también, pero me hubieran dicho, o sea, mi tiempo. Bueno, los muchachos, llegó el pianista, llegó el bajista, yo iba a tocar la guitarra y el baterista no ha llegado. Rompieron ensayar. A las 9:30 yo le digo a la hermana: mira, perdóname, discúlpame, ¿verdad? Pero yo me tengo que ir. Son las 9 de la noche. El baterista no ha llegado. Yo voy para lejos, casi una hora de camino. Yo no he comido, no me he bañado y mañana tengo que trabajar. Entonces son cosas que hay que estar bien pendientes, bien como directores musicales o como personas que están invitando a otros talentos a participar de la adoración, que tengan en conciencia eso. O sea, primero llegar puntual, llegar que esté todo el mundo, y entonces ir por estos pasos: oración, calentamiento, el rundown de las canciones, hacer algunos ajustes y demás, y después el cierre. Pero estar bien consciente del tiempo de los demás. Mucha gente trabaja, hay madres que tienen niños, y entonces es bien delicado esta situación. Eso es bien importante que tengamos en cuenta el tiempo de los demás. O sea, por eso es que hoy día hay tantas herramientas y se usa lo que es los videos de la música, se envían con tiempo, para que ya la música esté ensayada,
y simplemente vamos a tocar, vamos a esto, calentamos, y un ensayo no debe de durar más de 2 horas, hermano, es 2 horas como máximo. Por esto vuelvo y le digo que el tiempo es muy importante. Usted durante la semana como músico es responsable de estudiar las canciones, estudiar los tonos. Si usted tiene alguna duda en cuanto a una variación de tono, sube, bajada, simplemente llame al director musical. Mira, tengo dudas, ¿qué hacemos aquí? En un momento, bueno, en el ensayo cuadramos y demás. Y igualmente la cantante. Las cantantes ya deben ir con sus canciones ya memorizadas, entonces es simplemente ensayar. Un consejo que le doy y que nos funcionó muchísimo en la banda, en el grupo de oración donde yo estaba, el pastor Phil grababa los ensayos. Se grababan los ensayos y después cada cual en su casa, si eran martes o miércoles que se ensayaba, o jueves, ya tenían 2 días o 3 días hasta el día de la adoración para hacer los ajustes. Mira, me gustó cómo hizo esto, vamos a hacerlo aquí, o no me gustó esto, vamos a eliminarlo. Entonces son cosas que hay que cuadrarlas, y eso de grabar los ensayos es muy útil. Otra herramienta que es muy útil, pueden ir a Google Chrome. Google Chrome tiene una aplicación, ahí usted va a Transpose. Transpose va a esa aplicación en el mismo Google Chrome, y esa herramienta le ayuda a subir y a bajar los tonos musicales en las canciones. No importa qué tipo de canción sea, usted coge la canción que quiere cantar, la sube medio tono, lo sube todos los tonos, o lo baja todos los tonos que usted quiera. Fácil para usted tocar en los tonos que van. Y entonces es una herramienta muy práctica para usarla. Google Chrome, Transpose, y ahí en YouTube va a haber un botoncito a mano arriba, donde usted va a ver que puede subir, bajarlo de tono, tanto bajo la voz como los instrumentos. Entonces es muy fácil para usted practicar las canciones en el tono que van. Entonces eso sería en cuanto al orden de los ensayos. En cuanto al repertorio, el repertorio debe ser intencional, no improvisado. Obviamente, como dije, debe ser ya de antemano, deben haberse escogido las canciones que se van a cantar, ya estar debidamente escogidas. Alabanzas rápidas, adoración si son lentas, o la transición, dependiendo del ambiente. Entonces eso sería el orden. Ejemplo, la alabanza, energía alta, transición, la adoración profunda. Ese sería el orden de la organización del repertorio. Claves para elegir las canciones. O sea, primeramente la clave número 1 es estar centrada en Dios. Obviamente a quien adoramos a Dios, no emociones vacías, que sean bíblicamente correctas. Como les dije anteriormente, me crié en un ambiente donde se cantaban muchos coros, pero había muchos coros que eran antibíblicos. O sea, antibíblicos en cuanto a que no mencionan a Dios en ningún momento. Y las canciones, obviamente, a quien vamos a exaltar es a Dios. Le puedo decir de muchas iglesias que fui, que visité, y en verdad hay iglesias que ni se mencionan a Jesús en las canciones. O sea, el motivo principal es mencionar a Dios, la crucifixión, el Espíritu Santo, mover, bautismo. Todo eso es la exaltación, los tributos. Hice un video anteriormente que habló de todo esto, de los atributos de Dios, cómo debemos adorar, cuáles son las
las palabras clave que se deben usar en una adoración, una canción, un coro. Y el propósito primordial es exaltar el nombre de Jesús, sea el nombre que sea, los atributos, omnipotente, omnipresente, sanador, abogado, proveedor, todo eso son atributos de Dios. Entonces esas son las claves que deben de tener nuestras canciones, fáciles de cantar para la congregación y que conecten entre sí. Obviamente conecten entre sí, como le dije, usted antes de la reunión, sentarse con el pastor y decir: pastor, ¿cuál es el mensaje? O el pastor debe sentarse con el adorador: mira, este va a ser mi mensaje, va a ser de la Santa Cena, o va a ser de la sanidad, o va a ser de profecía. Y entonces usted busca esas canciones que se conecten una a otra. No que hable una de sanidad y otra de arrepentimiento y otra de... porque entonces ya va a estar por todos lados. Y fáciles de cantar. Hoy día tenemos un problema, no sé si es un problema o es de verdad una ventaja, pero tenemos en la iglesia, antes eso no existía en mi tiempo, pero ahora últimamente en todas las iglesias usted va y hay dos televisiones, una a cada lado, o una pantalla gigante donde están todas las canciones. Eso es bueno y malo. Un bueno porque obviamente tiene las canciones, quizás los músicos también tienen las canciones ahí, o las cantantes se les olvida una canción, la letra la tienen ahí enfrente, tienen el monitor y es fácil de recordar. Pero a la misma vez hemos caído en la rutina de que lo que estamos en las iglesias es un karaoke. Un karaoke es que usted pone una canción, la letra, y usted va siguiendo la canción, y ahí usted va siguiendo lo que está en la televisión o en la pantalla. Pero realmente no hay una conexión, no hay una entrega, no hay un enfoque en la adoración, sino que, bueno, para que no se me olvide, la gente me vea cantando. Pero he visto muchas iglesias, he estado en muchas iglesias donde la gente ni alaba ni alza las manos, simplemente están ahí cruzados, con las manos cruzadas, leyendo, y están cantando, sí, pero están conectados. Bueno, la misma Biblia dice: de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces no hay una conexión, no hay un conectarse, de cerrar los ojos, de levantar las manos, de adorar, de decir: Dios, aquí estoy, te exalto, eres rey, eres majestuoso, eres maravilloso. No hay eso. Y eso es lo que Dios estamos buscando. Tenemos, hermanos, que recordar que lo que estamos aquí haciendo en la tierra, en la iglesia, en nuestra iglesia, es una práctica para lo que vamos a hacer en el cielo. No quiere decir que yo voy a estar tocando en la iglesia, en el cielo. No va a ser que usted va a estar cantando en la iglesia, en el cielo, no. Pero vamos a tener una idea cuando lleguemos al cielo de qué vamos a hacer. Vamos a ver los ángeles, vamos a tener los ángeles tocando para nosotros y nosotros simplemente adorando. Entonces tenemos que practicar eso. O sea, sacar todo eso de no es sacar las canciones, sino sacar nuestra mentalidad de leer y concentrarnos más y meternos en la adoración, olvidarnos de quién está a nuestro lado, olvidarnos de cómo vino la fulana vestida, y simplemente conectarnos, alabar a Dios, levantar las manos, darle gracias a Dios por lo que ha hecho, por el sacrificio de la cruz, por la sangre, por la sanidad, y por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces es bien importante eso. Otra cosa bien importante, puntualidad. La puntualidad, ya hice un video sobre eso, sobre lo que es la puntualidad en los ensayos, en llegar a tiempo a la iglesia, a hacer el sound check y demás. Llegar con las canciones ya ensayadas, eso ya lo repetimos.
respetar al líder de adoración, eso es bien importante. Y evitar las distracciones. Preparación individual, ya esto de los celulares es algo que es difícil controlar. Como yo acostumbro a hacer primero mis clases, en la clase de música, cero celular, apaga el celular y bregamos con la clase. O yo le digo, bueno, toma tu llamada, toma lo que vas a hacer antes de empezar la clase, después que empiece la clase ya a cero. E igual el tiempo de adoración. Cuando estoy dirigiendo unas canciones, siempre le digo a la gente, apaguen los celulares. No es tiempo de celular, es tiempo, estamos como si estuviéramos en la iglesia ahora mismo adorando. Simplemente que es un ensayo. Bien importante, la práctica en la casa. Cada integrante debe practicar ya en su casa. Esto es algo que lo he repetido también en otros videos anteriores. No esperar a llegar al ensayo para empezar a buscar tonos o tonalidades o escoger canciones. Ya no estamos a ese nivel. Escuchar las versiones originales, obviamente usted quiere escuchar, y ya le di una herramienta muy útil que es en Google y Transpose, y ahí usted puede escuchar las canciones originales para verla, seguir la secuencia y conocer su rol, muy importante. No tocar de más, o sea, hay muchos videos por ahí que los he visto en TikTok de música. Yo sé que hay mucha gente lo hace a broma y para hacernos reír un rato, de baterista tocando un himno y sobrecargado, al igual que bajista y guitarrista. Entonces, conozca su rol, aprenda a hacer su canción como debe, y no opacar a ningún otro músico. Acuérdese que el músico no se trata de usted, se trata de dar la adoración a Dios, pero estar conectado músico con músico, que haya esa química, que haya esa conexión entre los músicos y los cantantes. E igual que los cantantes, no sobrecantar, no hacer lujo en la voz cuando usted está haciendo una segunda o una tercera voz. Entonces, simplemente adáptese al trabajo que usted va a hacer. Muchos regaños recibí de mi pastor Phil cuando practicaba, porque como bajista me gustaba adornar, me gustaba hacer mis cosas fuera. Sin embargo, cada vez que yo hacía algo, el pastor paraba el ensayo y me hacía pasar la vergüenza. Helio, ¿qué pasó? Eso no está en la... Y yo, ok. Y no me pasó una, me pasó 2 o 3 veces. Y yo al principio llegaba molesto a mi casa y decía, el pastor no me deja hacer yo, no me deja expresarme en el bajo. Pero después que me senté y hablé con él, me dice, Helio, es que esto no es... O sea, yo sé que tú lo quieres hacer bien para Dios, quieres demostrar que tú sabes, pero esto no es cuestión de ti. O sea, esto es cuestión de adorar. Y mientras tú estás haciendo algo, quizás estás desenfocando al guitarrista o desenfocas al pianista. Entonces, simplemente toca la base, tócalo como debe tocar, hacer el trabajo, que hacer tu rol y dejar que los demás hagan su rol. Y entonces aprendí mucho de esa parte. Que no es yo sobresalir, no es cantante sobresalir, sino somos un grupo de adoración. Entonces, como grupo debemos llevar al pueblo a exaltar a Dios. Hay iglesias que usan pistas o metrónomos. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Están los samples, donde hay músicos que les gusta rellenar, especialmente los pianistas. Hay gente
si usted cree que eso le va a ayudar en su grupo de adoración, amén. Entonces hay gente que no le gusta. Tener una lista fija semanal, eso es bien importante. Y le voy a tocar los demás temas y después vuelvo a este rapidito. Grabar ensayos para mejorar, ya ese lo mencioné, o sea que debemos grabar nuestros ensayos para ir mejorando. Y los ajustes de tono a la voz principal, ya eso también lo hablamos. Lo que es la voz principal no debe hacer nada más que ninguna cosa más que concentrarse en eso. Ahora, volviendo al tener una lista fija, este tema me gusta un poquito porque conocí en uno de mis talleres, tuve la oportunidad de hablar con una artista muy prominente, y la pregunta que le hice fue: ¿cuánto tiempo puede durar se debe usar una canción en la iglesia? O sea, ¿cuánto tiempo? Ella se echó a reír y me dice: mira, no hay tiempo. O sea, una canción puede durar, la puedes usar por un mes. Hay una canción que la puedes usar por 6 meses. Yo tuve, y ella me decía, tuve la experiencia donde pegué una de mis canciones que pegó mucho y la estuve usando más de 6 meses en la iglesia. Y sin embargo, ya yo me había cansado ya de cantar la misma canción nuevamente. Pero el director musical me decía: vamos a cantar la canción, y vamos a cantar la canción. Y era que la canción, cada vez que se cantaba, el Espíritu Santo se dejaba sentir. Era una canción que conectaba con la congregación. Entonces, obviamente llegó el tiempo donde ya la gente decía: ok, otra vez la canción, no, ok, vamos a eliminarla. So, no es necesario que cante la canción 7 meses, tampoco un mes. Eso depende del director musical y ver cómo la canción conecta con la congregación. Tenemos que tener eso pendiente. Acordémonos que una vez que estamos dirigiendo la adoración, estamos llevando al pueblo a conectarse con el Espíritu Santo, a que haya esa conexión. Si usted ve que esa canción no conecta, o la gente no conecta con el Espíritu Santo, entonces simplemente cámbiala y busca otra. Pero la idea es, como dije ahorita, en vez de estar en un karaoke y estar leyendo una canción de una pantalla, la idea es que nos aprendemos las canciones de memoria, que cerremos nuestros ojos, que levantemos nuestras manos, que adoremos a Dios, que exaltemos el nombre de Jesús. Esa es la idea de la adoración. La adoración no es música, no es cantar, no es aplaudir, eso no es adoración, es parte, obviamente, y nos ayuda mucho a conectarnos. Inclusive le he dicho muchas veces, cuando voy a mi tiempo de intimidad con Dios, me gusta poner una música suave como esa, que es la que ustedes están oyendo ahora mismo. Mientras estoy dando este taller, pongo una canción similar y empiezo a orar y empiezo a adorar y invito al Espíritu Santo. Bien importante, antes de nuestras reuniones, invitemos al Espíritu Santo a que sea Él quien tome control. ¿Cuántas canciones debe cantar? 3 canciones, quizá una para conectar la ofrenda y una al final. He estado en muchas iglesias, o en mi iglesia donde yo estaba, simplemente se cantaban 3 canciones, y ya que el Espíritu Santo estaba ministrando, se sentía la presencia de Dios, entonces inmediatamente se pasaba el pastor. El pastor entonces tomaba la decisión de que voy a ministrar, porque a veces el pastor recibe, mientras estamos adorando, está recibiendo. Y el pastor le decía: ok, voy a ministrar primero y predicar después, o predicaba primero y después ministraba. Entonces, esto depende. El director de adoración tiene que estar bien pendiente a esto, en el mover del Espíritu, y después pasarle rápidamente al pastor. Y al final del servicio, entonces el pastor daba los anuncios, se recogía la ofrenda, se cantaba un coro y demás. Pero después que está esa conexión, que el grupo de adoración llevó esa conexión al pueblo y se está dejando sentir el Espíritu Santo, no se debe
no se debe ni de hacer anuncios, ni recoger ofrendas, ni nada. Simplemente pasar a la palabra de Dios y que el pastor decida qué va a hacer. He notado mucho eso, y inclusive he ido a un par de iglesias donde se siente la presencia de Dios tan especial en la adoración, y después empiezan a dar anuncios, que hay que orar por los enfermos, y todo eso es importante. No estoy restando la importancia a eso, sino que lo que quiero decirle es, vamos a pasar directamente al Espíritu Santo, a que Dios hable a través del pastor o de la persona que va a traer el mensaje, si va a ministrar, si va a sanar, si va a estar sanando a los enfermos, si va a estar haciendo lo que tenga que hacer, para entonces después pasar a lo demás. Se terminó de administrar, entonces ahora pasamos a los demás. Anuncios, hay muchas iglesias que tienen sus anuncios en la página, tienen una página de internet y ahí tienen los anuncios. Entonces el pastor se refiere, mire, vaya a la página de internet y ahí va a encontrar los anuncios de esta semana, bla, 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 alguna duda nos llama. Esto evita también mucha pérdida de tiempo en las iglesias. Entonces, anuncios, además, si es un anuncio importante en una asamblea, hay un invitado, ya al final, ya que Dios ha hecho lo que tiene que hacer, entonces se da paso a lo demás. Recoger la ofrenda, a los diezmos, la Santa Cena, qué sé yo, todo depende. Pero creo que lo mejor debería ser, se cantan 3 canciones, se lleva al pueblo esta conexión, se pasa inmediatamente a la predicación. Entonces, eso sería todo. Aquí le voy a dar unos últimos versículos donde toca el tema de lo que el grupo de adoración no es una banda, sino es un ministerio. Y entonces Juan 4:24 dice que adoremos en espíritu y en verdad. Y el Salmo 33:3 creo que lo hemos citado varias veces, en varias ocasiones. Hacerlo bien y con excelencia. Todo lo que debemos hacerlo con bien y excelencia. Acuérdense que aquí estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no, o sea, la mejor adoración, el mejor sacrificio debe ser para Dios. Sin comunión con Dios, lo musical pierde poder. O sea, vuelvo a decir, la adoración no es música, la adoración no es simplemente conectarse, adorar a Dios, pero la música es bien importante. Creo que la música es muy una parte muy esencial de la adoración, van cogidos de la mano, pero sin la comunión de Dios obviamente no vamos a ningún lado. Ahora mismo, en mi tiempo de intimidad con Dios, simplemente pongo música como esta que ustedes están escuchando ahora mismo aquí, y simplemente empiezo a adorar a Dios, llamo al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, Jesús. Sabemos que Dios está al otro lado todo el tiempo, pero llamarlo, Señor, quiero pasar este tiempo de intimidad contigo, quiero adorarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte. Y ese tiempo de conexión con Dios es muy importante. Una música suavecita y en conexión. Otra cosa que es bien importante, y ya con esto termino, que se me olvidó decirle, en las transiciones que usted está haciendo de adoración, cambiando de una canción a otra, usted simplemente puede hacer una pausa, no necesariamente hacer la transición de una canción a otra. Tenemos que acordarnos que hay canciones que cambian de tono, de do a mi, o de sol a do. Entonces esos cambios a veces como que sacan a uno. Si usted necesita ese tiempito y necesita 2 segundos, 3 segundos, simplemente termine la canción. Terminó la canción, ese tiempo de silencio que hay ahí, simplemente que la gente lo aproveche para conectarse con Dios, para adorar a Dios, para levantar las manos, cerrar los ojos, y entonces hace la transición a la otra canción.
he tenido mucha experiencia donde en ese tiempito, en ese silencio, ahí el Espíritu Santo está haciendo y está obrando. Y en vez de hacer 2 segundos, 3 segundos de silencio, a veces se convierte en un minuto, en minuto y medio, y simplemente la gente se conecta, empiezan a llorar, se caen. Simplemente a veces tenemos que acordarnos que el Espíritu Santo obra en el silencio, en la calma. So, démosle ese tiempo. A veces ese silencio en transición de una canción a otra, ese silencio, Dios está trabajando, tocando personas, haciendo cosas maravillosas. So, nuevamente, gracias por escucharme, gracias por seguirme. Como les dije, compartan estos videos, compartan cualquier pregunta, cualquier duda, usen estos videos para sus talleres, sus congregaciones. Cualquier pregunta, duda, algún tema que ustedes quieran hablar que no lo han escuchado, simplemente escríbanme, déjenme saber. Aquí les voy a dejar siempre, les dejo mis redes sociales, mi correo electrónico, mi TikTok, mi Instagram, y seguimos hablando de música. Que Dios les cuide y Dios les guarde.